Me llamo Héctor, y a veces pienso que mi vida fue marcada desde antes de que yo naciera, como si un destino torcido hubiera estado escrito en mi sangre, porque crecí escuchando historias que sonaban a leyendas de rancho, cosas que los viejos contaban a media voz cuando la cerveza ya les había soltado la lengua. Y aunque yo siempre decía que no creía en fantasmas ni en aparecidos, había algo en esas historias que me quemaba por dentro, como si en el fondo supiera que algún día me tocaría comprobarlas. Nací en Monterrey, en una familia que parecía tenerlo todo. Mi papá tenía varias maquiladoras que daban trabajo a mucha gente, y durante años vivimos con lujos que yo daba por sentados, pero nada dura para siempre, y la crisis llegó más rápido de lo que cualquiera pudo imaginar. Los contratos se cayeron, los bancos comenzaron a presionarnos y de pronto lo que antes era abundancia se convirtió en deudas, discusiones y noches en vela donde yo escuchaba a mis padres pelear por dinero al otro lado de la pared. Yo crecí convencido de que iba a heredar un emporio y que nunca iba a pasar hambre, pero en cuestión de meses me vi trabajando como perro para mantener lo poco que quedaba de las empresas. Las nóminas eran imposibles de cubrir. Los proveedores me ahorcaban con intereses y cada mañana recibía llamadas de acreedores que no me dejaban ni desayunar. Empecé a obsesionarme con la idea de salvar la fortuna familiar, de no convertirme en otro fracaso más de esos que se cuentan en voz baja cuando alguien pasa de millonario a arruinado. Esa obsesión me llevó a lugares que nunca pensé pisar, reuniones turbias, favores ilegales, préstamos que olían a sangre, y aún así nada era suficiente. Cada esfuerzo que hacía parecía hundirme más. Una noche, cansado de todo, manejaba solo por la carretera que lleva hacia Saltillo. Necesitaba despejarme y pensar, pero sobre todo necesitaba silencio porque el ruido de los problemas me estaba volviendo loco. Era cerca de la medianoche. El cielo estaba despejado y la luna parecía burlarse de mí iluminando un camino donde nadie más pasaba. No recuerdo haber tomado alcohol ni nada parecido, pero en cierto punto los faros de mi camioneta iluminaron una silueta imposible. Un hombre de traje negro impecable, con sombrero ancho y botas relucientes, parado en medio del camino como si me estuviera esperando. Frené de golpe, el corazón me retumbaba en el pecho y por un momento pensé que era un loco, un ladrón o un jinete que se había perdido. Pero cuando bajé el vidrio sentí algo que me heló la sangre. No había sonido alguno, ni grillos ni viento, ni siquiera el rugido del motor. Todo se apagó en un silencio absoluto mientras esa figura se acercaba con paso lento y seguro. No me habló, solo levantó la cabeza y aunque sus ojos estaban ocultos por la sombra del sombrero, sentí como si me atravesaran. Me dio un leve gesto con la mano como invitándome a bajar, y contra todo sentido común lo hice. El aire estaba denso, olía a azufre mezclado con tierra mojada, y mientras lo tenía frente a mí me di cuenta de quién era, porque toda mi vida había escuchado rumores de él. Del charro negro, ese ser que aparecía en caminos solitarios ofreciendo riquezas a cambio de algo que nunca se devolvía sin sangre. Lo más escalofriante es que no me dijo ni una palabra, solo me pasó una especie de libreta de cuero gastado que apareció de pronto entre sus manos, y al abrirla vi números, cuentas, montos y mi nombre escrito con tinta roja en varias páginas. Era como si supiera exactamente cuánto debía, qué me faltaba y cuánto necesitaba para rescatar las maquiladoras. Sentí un mareo tremendo. Quise soltar el cuaderno pero no podía, parecía pegado a mis dedos, y en mi mente comenzaron a pasar imágenes de fábricas encendidas, trabajadores felices, contratos firmados, mi familia sonriendo como antes. Una parte de mí gritaba que todo era una trampa, que no debía aceptar nada, pero otra parte más fuerte me empujaba a quererlo, a desearlo con una intensidad que me daba vergüenza reconocer. Cuando levanté la vista él ya no estaba, el cuaderno se había desvanecido, y yo estaba de nuevo dentro de la camioneta, con el motor encendido y la carretera vacía frente a mí. Pensé que había sido una alucinación, el resultado del cansancio y la desesperación, pero al volver a casa en la computadora me encontré un correo nuevo de un cliente extranjero que me ofrecía un contrato enorme, justo lo que necesitaba para salvarme, con términos demasiado buenos para ser reales. Al principio lo tomé como un golpe de suerte, como la casualidad que a veces la vida te lanza, y firmé sin pensarlo mucho. De pronto el dinero comenzó a fluir, pude pagar sueldos atrasados, liquidar deudas y hasta reinvertir. Los trabajadores me miraban con gratitud, mi madre recuperó la sonrisa y mi padre volvió a caminar con la cabeza en alto. Pero en la misma proporción que regresaba la abundancia, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Accidentes en la planta que no tenían explicación,
trabajadores que juraban haber visto a un hombre vestido de negro en los pasillos de las fábricas, ruidos de cascos de caballo en la madrugada y, lo peor de todo, cuerpos. Sí, cuerpos. El primero fue un obrero que apareció atrapado en una de las prensas, aplastado de una manera tan grotesca que parecía que alguien lo hubiera colocado ahí adrede. El segundo fue una contadora, encontrada en el baño con el rostro desgarrado como si un animal la hubiera atacado, aunque no había huellas ni forma de que algo así entrara en el edificio. La policía investigó, pero nunca encontró responsables, y cada muerte coincidía con un nuevo contrato que firmaba, con un nuevo ingreso que aparecía de la nada. Empecé a sospechar que nada de eso era coincidencia, que cada vez que el dinero llegaba, alguien a mi alrededor pagaba el precio. No podía dormir, las noches se convirtieron en una tortura porque cada vez que cerraba los ojos veía al charro parado en la esquina de mi cuarto inmóvil, observándome sin pronunciar palabra. A veces solo era un destello, un reflejo en el vidrio, pero otras veces lo veía tan claro que podía escuchar el crujido de sus botas sobre el piso. Intentaba rezar, pero la lengua se me trababa, y cuando por fin lograba balbucear un Padre Nuestro, una voz dentro de mi cabeza se reía con un eco insoportable. Mi cuerpo comenzó a deteriorarse, bajé de peso, la piel se me llenó de manchas y la gente empezó a decir que me veía enfermo, pero yo sabía que lo que me estaba consumiendo no era ninguna enfermedad, sino el trato silencioso que había aceptado aquella noche en la carretera. El colmo llegó cuando un día, mientras revisaba las cámaras de seguridad de la planta, encontré algo que me heló hasta los huesos. En la grabación se veía la hora exacta de uno de los accidentes, y ahí estaba él, el charro, caminando entre las máquinas sin ser notado por nadie más, con el mismo paso lento y seguro, con la misma presencia imposible, y cada vez que aparecía en una cámara, justo después alguien moría. Guardé ese video como prueba, pero cuando intenté mostrarlo a mis socios el archivo había desaparecido, y en su lugar solo quedaba una carpeta con mi nombre, llena de fotos de mí durmiendo en mi cama, tomadas desde dentro de mi habitación. Ese día me derrumbé. Entendí que ya no había escapatoria, que no importaba cuánto intentara ignorarlo, ya estaba en su lista, marcado como propiedad suya. Lo más perturbador fue que la última imagen de esa carpeta no era una foto, sino un video corto, apenas unos segundos donde se veía mi propio rostro mirándome fijamente, como si otra versión de mí mismo estuviera atrapada del otro lado, y al fondo la sombra del charro poniéndome la mano en el hombro como quien consuela a un condenado. Yo no sé en qué momento perdí el control. Lo único que recuerdo es estar de nuevo en la carretera, manejando a toda velocidad, gritando y llorando como un loco, esperando encontrarlo otra vez para exigirle respuestas, para pedirle que me soltara, pero lo único que conseguí fue adentrarme en un tramo de neblina tan espesa que parecía humo. Entonces lo vi, parado en medio de la bruma, levantando la mano como aquella primera vez, solo que esta vez llevaba una sonrisa torcida que me heló hasta la médula. Ahí supe que la verdadera negociación apenas iba a comenzar. La neblina se metía por las rendijas de la camioneta como si fuera humo vivo, como si quisiera ahogarme. Y mientras yo avanzaba sin ver nada más allá de unos cuantos metros, sentía que mis manos sudaban tanto que apenas podía sostener el volante. Pero aún así no frenaba porque sabía que él estaba ahí esperándome. El charro negro levantó la mano y el motor se apagó solo, de golpe, dejándome atrapado en un silencio donde lo único que podía escuchar era mi propia respiración entrecortada. Abrí la puerta y bajé tambaleándome. Los faros apenas iluminaban la figura inmóvil imponente, que parecía más sombra que carne. Esta vez no me dio un cuaderno ni me mostró números. Esta vez habló con una voz profunda que retumbó en mi cabeza, una voz que no venía de su boca sino de todos lados a la vez, y me dijo que ya había disfrutado demasiado de mi suerte, que era momento de pagar lo que debía. Quise gritarle que yo nunca había firmado nada, que no había aceptado ningún trato, pero apenas abrí la boca me di cuenta de que mis palabras no salían. Lo único que salió fue un hilo de sangre que me corrió por la barbilla. Él inclinó la cabeza, como burlándose de mi intento de negarlo, y con un chasquido de dedos la neblina se movió y vi frente a mí a todos los trabajadores que habían muerto en mis fábricas. Estaban de pie con sus cuerpos mutilados y sus rostros destrozados, mirándome fijamente sin decir nada. La contadora tenía el rostro colgado a medias. El obrero aplastado se movía con huesos que crujían al girar, y detrás de ellos empezaron a aparecer más y más figuras, algunos que yo ni recordaba pero que habían trabajado para mi familia años atrás. Todos avanzaban hacia mí con pasos lentos, arrastrando pedazos de carne, dejando un rastro de sangre caliente que hervía al tocar el asfalto.
Retrocedí aterrado, tropezando, suplicando que se detuvieran. Pero ellos no se detenían, y cuando traté de volver a la camioneta descubrí que las puertas estaban selladas como si fueran parte de una sola pieza de metal. El charro negro me miró y me dijo que había dos caminos. Uno, entregar mi vida de inmediato y unirme al ejército de sombras que lo seguían. O dos, continuar con el privilegio de mi riqueza a cambio de entregar cada cierto tiempo a alguien cercano. No un trabajador cualquiera, sino sangre de mi propia sangre. Sentí que el mundo se derrumbaba porque por un momento mi mente enferma consideró aceptar. Pensé en sacrificar a otros con tal de salvarme, y eso me hizo darme cuenta de que ya estaba corrompido hasta el fondo. Intenté correr hacia la nada, pero el camino nunca terminaba. Las luces de mi camioneta se alejaban cada vez más aunque yo corriera con todas mis fuerzas. Y lo peor era que los muertos también corrían detrás de mí sin cansarse, sin perder el ritmo. En un punto tropecé y caí al suelo, mis manos se hundieron en algo viscoso. Y cuando levanté la vista me di cuenta de que la carretera se había convertido en una especie de río de sangre espesa donde flotaban pedazos de cuerpos. El olor era insoportable, un hedor a hierro podrido que me hacía vomitar. Y en medio de esa náusea me di cuenta de que ya no estaba solo, alguien respiraba junto a mi oído. Volteé y él estaba ahí, el charro a mi lado, sin moverse, pero cada palabra suya se sentía como si me taladrara el cráneo. Me dijo que mi padre ya estaba en su lista, que mi madre también lo estaría pronto, y que si yo no elegía a quién entregar, él mismo lo decidiría por mí. En ese instante sentí un dolor en el pecho, como si algo me arrancara el corazón desde dentro, y cuando bajé la mirada vi como una mano negra, alargada y con uñas afiladas como cuchillas atravesaba mi piel desde adentro. Quise arrancármela pero no pude. Estaba paralizado, y lo único que escuchaba eran carcajadas alrededor, las carcajadas de los muertos que antes habían sido mis empleados. De pronto todo se oscureció, y lo siguiente que recuerdo es despertar en mi cama, sudando con las sábanas manchadas de sangre fresca que no era mía. Al principio creí que había sido un sueño, pero cuando bajé a la sala mi madre estaba llorando desconsolada porque mi padre había muerto de un infarto repentino durante la madrugada. Nadie sospechó nada. Todos dijeron que fue el estrés acumulado, pero yo sabía la verdad. Yo lo había visto en mis visiones. Él estaba en la lista y el charro había venido a cobrarlo. Lo más aterrador fue que cuando salimos al funeral, al abrir el ataúd, el cuerpo de mi padre estaba irreconocible, con marcas profundas en el pecho, como si hubiera sido atravesado por cascos de caballo. A partir de ahí todo se volvió un infierno, porque cada día me despertaba sin saber a quién iba a perder, y cada semana alguien cercano a mí desaparecía o moría de formas atroces. Mi novia apareció colgada en su departamento con el rostro cubierto de ceniza. Mi mejor amigo fue encontrado en su coche calcinado aunque el tanque de gasolina estaba intacto. Y mi hermana menor un día simplemente no volvió de la universidad. Y al buscarla encontré su mochila en la puerta de la fábrica con un mensaje escrito en sangre que decía: tú elegiste. Yo ya no era un empresario, no era un heredero, era un cadáver que caminaba, cargando sobre mis hombros una maldición que no podía detener. Intenté ir con sacerdotes, con brujos, con santeros, con cualquiera que me ofreciera una salida, pero todos terminaban alejándose al escuchar lo que me pasaba. Algunos me escupían en la cara diciendo que no me metiera en lo que no podía controlar. Otros simplemente me pedían que me marchara porque el olor de la muerte me seguía y contaminaba todo a mi paso. En un momento de desesperación regresé a la misma carretera esperando encontrarlo de nuevo, y lo encontré porque él siempre aparece cuando lo deseas aunque no lo digas en voz alta. Esta vez no estaba solo. Traía consigo un caballo negro que exhalaba vapor caliente como si viniera del mismísimo infierno. Y cuando me vio acercarme simplemente me lanzó una soga de lazo como las que usan los charros para amarrar ganado. La soga cayó sobre mi cuello y sentí cómo me apretaba con una fuerza brutal. Me arrastró varios metros hasta que caí de rodillas, ahogándome, viendo puntos negros en mi visión. El charro me dijo que ya no tenía más tiempo, que mi familia ya estaba casi consumida y que lo único que faltaba era que yo aceptara mi lugar a su lado. En ese momento sentí algo quebrarse dentro de mí. Entendí que no había forma de salvarme ni de salvar a los míos, y que lo único que podía decidir era cómo terminaría mi historia. Saqué un encendedor que siempre llevaba conmigo y lo encendí sobre el suelo empapado de gasolina que yo mismo había regado alrededor de mi camioneta antes de esperarlo, porque ya venía preparado para ese encuentro final. El fuego se extendió de inmediato. Las llamas envolvieron todo a mi alrededor y por un instante pensé que había ganado, que me había liberado. Pero cuando intenté gritar de dolor al sentir cómo mi piel se quemaba descubrí que ya no tenía voz,
que mi garganta solo expulsaba humo negro. En medio del fuego lo vi, intacto montando su caballo, mirándome con esa sonrisa torcida que parecía disfrutar de mi agonía. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue su voz diciéndome que el fuego no podía destruir un pacto escrito en sangre, que mi sufrimiento apenas era el inicio. Desperté después en un lugar que no reconozco, un espacio oscuro donde no hay paredes ni suelo, solo un eco constante de cascos golpeando la tierra y gritos que se repiten una y otra vez. No sé si estoy vivo, no sé si estoy muerto. Lo único que sé es que cada vez que cierro los ojos veo las siluetas de los que perdí, acercándose más y más, y escucho a lo lejos el relincho de un caballo que se aproxima, recordándome que soy suyo, que nunca me soltará, que ahora yo también cabalgo en la eternidad maldita del charro negro. Me llamo Alejandro, y cuando cuento mi historia, muchos creen que exagero, que invento cosas para llamar la atención, o que me afectó demasiado la presión de la universidad. Pero yo sé lo que vi, lo que viví y lo que todavía me persigue en las noches cuando intento dormir y termino sudando frío con los ojos abiertos. Crecí en Guadalajara, en una familia sencilla que siempre me inculcó que el estudio era la única forma de salir adelante. Y yo me lo creí. Estudié como loco desde niño y logré entrar a la universidad pública en Derecho. Una carrera que pensaba me daría estabilidad y prestigio. Todo parecía ir bien, hasta que el dinero empezó a faltar, porque aunque mi mamá hacía milagros con su salario de secretaria y yo trabajaba medio tiempo en un café, las colegiaturas, los libros, el transporte y los gastos diarios nos tenían al borde del colapso. Recuerdo noches completas en las que lloraba sobre los apuntes, no porque no entendiera la materia, sino porque no podía concentrarme de tanto pensar en cómo pagar la renta, en cómo no defraudar a mi madre que se estaba matando por mí. Los profesores exigían cada vez más. Los compañeros competían de forma enfermiza y yo sentía que me estaba quedando atrás, que todo mi sacrificio no servía para nada. Fue en esa época cuando empecé a escuchar de una figura que aparecía en los alrededores del campus. Algunos lo mencionaban como una simple leyenda urbana, el jinete vestido de negro que se le aparecía a los estudiantes desesperados, pero nadie se atrevía a decir su nombre en voz alta. Yo, que siempre fui escéptico, me reía de esas historias, hasta que me tocó a mí. Una noche, después de un examen en el que sentí que iba a reprobar, salí del edificio central caminando solo hacia la parada del camión. Era tarde, casi las 11, y las calles alrededor estaban vacías, apenas iluminadas por lámparas que parpadeaban como si estuvieran a punto de fundirse. Iba con la mochila colgando y la cabeza agachada cuando escuché un sonido que no debería estar ahí, el trote de un caballo sobre el pavimento. Me detuve en seco, pensando que era mi imaginación. Pero el sonido se hizo más fuerte, acercándose, y entonces lo vi. Un hombre alto, vestido con un traje negro impecable, con un sombrero que le cubría el rostro y botas que brillaban bajo la luz amarillenta de la calle, montado en un caballo oscuro que exhalaba vapor como si viniera de otro mundo. No dijo nada, solo me observó desde la distancia, y yo no podía moverme. Estaba paralizado entre el miedo y la fascinación. Sentí que me llamaba sin palabras, que quería que me acercara, y contra toda lógica lo hice. Cuando estuve lo bastante cerca, él extendió la mano y me mostró algo, un cuaderno viejo con páginas amarillentas, donde estaba escrita mi vida como si fuera un expediente. Ahí estaban mis calificaciones, mis deudas, los exámenes en los que había fallado, incluso los pensamientos de rendirme que nunca le conté a nadie. Me temblaban las piernas, pero en ese instante escuché su voz por primera vez, profunda y grave, retumbando no en mis oídos sino en mi mente, diciéndome que podía darme lo que yo quisiera. Conocimiento ilimitado, respuestas perfectas, éxito garantizado, todo a cambio de una cosa que no mencionó en ese momento. La tentación fue tan fuerte que sentí como si una parte de mí ya hubiera aceptado sin pronunciar palabra, porque desde esa misma noche cuando regresé a casa y abrí mis apuntes, todo estaba claro como nunca antes. Lo que antes me parecía imposible ahora lo entendía con facilidad. Recordaba cada palabra de los profesores, podía repetir conceptos de memoria como si alguien me los dictara. Al día siguiente saqué 10 en un examen que ni siquiera había estudiado, y los profesores empezaron a verme con otros ojos. Los compañeros me pedían ayuda, me invitaban a grupos de estudio, y yo brillaba como nunca. Pensé que por fin la suerte me había sonreído, que mis desvelos y mi sacrificio habían valido la pena, pero no tardé en darme cuenta de que había un precio oculto. Cada vez que aprobaba un examen de manera perfecta, al día siguiente olvidaba algo importante de mi vida personal. Al principio fueron cosas pequeñas,
como no recordar dónde había dejado mis llaves o el nombre de un vecino, pero luego empecé a olvidar recuerdos de mi infancia, momentos con mi padre fallecido, cumpleaños con mi madre, rostros de amigos de la secundaria. Era como si mi mente estuviera cediendo espacio para el conocimiento nuevo, pero arrancando de raíz lo más humano de mí. Traté de convencerme de que eran casualidades, estrés, síntomas de tanto desvelo, pero la verdad se impuso cuando un día en medio de clase alguien me saludó efusivamente, y yo no supe quién era, aunque él aseguraba haber sido mi mejor amigo en la preparatoria. Me mostró fotos de nosotros juntos, viajes, fiestas, y aunque yo veía mi cara ahí, no recordaba absolutamente nada. Esa noche soñé con el charro negro de nuevo, esta vez parado frente a mi cama, con el cuaderno abierto en sus manos, y me mostró páginas vacías donde antes estaban los recuerdos que había perdido. Desperté gritando, con el corazón acelerado, y comprendí que él me estaba cobrando cada favor, cada respuesta, con fragmentos de mi vida que nunca volverían. Intenté dejar de usar ese don, decidí estudiar de la forma normal, pero ya era tarde, porque cada vez que me esforzaba sin su ayuda los resultados eran mediocres, y sentía una presión insoportable en la cabeza, como si algo dentro de mí se retorciera exigiendo que lo dejara entrar. Era adictivo, como una droga invisible, y aunque sabía que me estaba destruyendo, regresaba a él en mis sueños para pedirle más. En cada visita él aparecía más cercano, ya no montado en su caballo, sino sentado frente a mí, hablándome como un maestro paciente que espera a su alumno. Me decía que la sabiduría no era gratis, que debía pagar con lo más valioso, y que al final del camino todo lo que quedaría sería él y yo. Empecé a aislarme, a dejar de reconocer a las personas, incluso a mi madre, porque un día la vi llorando en la cocina y no entendía por qué. No recordaba que era mi madre, solo una mujer extraña que vivía conmigo. Eso me destrozó por dentro, pero ni siquiera podía llorar porque mis emociones estaban siendo arrancadas junto con mis recuerdos. Lo único que me mantenía cuerdo era el miedo, un miedo constante que se intensificaba cada vez que veía de reojo al charro en los pasillos de la universidad, en el reflejo de una ventana, en el vidrio del microbús. Nunca nadie más lo veía, solo yo, y aunque intentaba ignorarlo, su presencia se hacía cada vez más fuerte, más innegable. No recuerdo cuánto tiempo pasó entre esa última vez que lo vi en el examen y el momento en que empecé a perder la noción de los días, porque la universidad se convirtió en una pesadilla donde ya no sabía si estaba despierto o soñando. Caminaba entre los pasillos y la gente me saludaba por mi nombre, pero sus rostros eran borrosos, sus voces llegaban distorsionadas como si me hablaran desde el fondo de un pozo, y aunque me esforzaba en reconocerlos no podía. Era como ver fotografías mal reveladas, manchas de carne sin identidad. Lo único nítido era él, el charro negro, que aparecía en cualquier rincón, apoyado contra la pared, montando su caballo en medio del patio, o parado detrás de los profesores mientras daban clase. Nadie más lo veía, nadie reaccionaba, y yo entendí que poco a poco estaba quedándome solo en un mundo donde lo único real era su presencia. Las noches eran peores, porque ya no podía dormir sin que él me visitara. Siempre se sentaba frente a mi cama con el cuaderno abierto, y cada vez que yo cerraba los ojos veía cómo arrancaba páginas llenas de recuerdos y las arrojaba al suelo, donde se quemaban con un fuego azul que no hacía ruido. Me decía que el tiempo se estaba acabando, que pronto no habría nada más que borrar, y que lo que quedaba era mi decisión final, aceptar su mano y entregarme completo o resistirme hasta quedarme como un cascarón vacío. Yo lloraba, gritaba que no quería, pero mis lágrimas no le importaban, solo reía con una voz profunda que se quedaba retumbando en mi cráneo hasta la mañana. El día que todo explotó fue durante mi examen profesional. Llegué con el traje que apenas pude conseguir. Mi madre estaba en la sala esperándome con una sonrisa orgullosa, y yo sentía que al menos por ella debía aguantar un poco más. Los sinodales me hicieron preguntas difíciles, pero en cuanto abría la boca las respuestas salían solas, como si no fueran mías, con un lenguaje técnico que jamás hubiera aprendido. Me miraban impresionados, asentían, y yo por dentro quería vomitar porque sabía que cada palabra era dictada por él. En medio de una respuesta sentí una mano helada apretando mi nuca, y al girar la cabeza lo vi ahí, dentro del aula, sentado entre los profesores, con el cuaderno en la mesa y su sonrisa torcida. Nadie reaccionó, todos continuaron como si no existiera, y yo apenas podía respirar. Aprobé con mención honorífica, todos me aplaudieron, mi madre lloró de emoción, y yo no sentí nada. Era como si ese logro no me perteneciera, como si fuera un espectador de mi propia vida. Esa noche soñé que estaba de pie en el estrado recibiendo mi título, pero cuando lo levanté vi que no era un papel sino una hoja arrancada del cuaderno del charro, cubierta de sangre fresca que goteaba en mis manos.
Cuando levanté la vista no había público, solo cadáveres de estudiantes con los ojos vacíos mirándome en silencio, y al fondo él, montando su caballo esperándome. Desperté empapado en sudor, pero lo peor fue que ya no recordaba el rostro de mi madre. Sabía que había alguien en casa, alguien que me apoyaba, pero cuando la vi preparando café al día siguiente no pude reconocerla. Era solo una mujer extraña, y aunque me hablaba con ternura yo no sentía nada. Ese fue el golpe final, la confirmación de que mi alma ya no me pertenecía. Me encerré en mi cuarto y traté de escribir lo poco que recordaba, mi nombre, mi edad, fragmentos de lo que había sido, pero cada palabra que escribía se borraba sola de la hoja como si nunca hubiera estado ahí. Una noche, mientras caminaba sin rumbo por las calles alrededor de la universidad, lo encontré esperándome. Estaba en una esquina desierta, apoyado en su caballo, y cuando me acerqué me extendió la mano. No dijo nada, pero yo entendí que esa era la última vez que podía decidir. Sentí un impulso de correr, de huir, pero mis piernas se movieron solas hacia él. Cuando su mano tocó la mía, el mundo alrededor desapareció. De pronto estaba en un salón inmenso lleno de pupitres oxidados, con cientos de estudiantes sentados, todos con los ojos vacíos y la piel gris, escribiendo sin parar en hojas que se llenaban de sangre. Yo intenté gritar, pero mi voz no salía. El charro caminó hasta el centro del salón y puso frente a mí el cuaderno que tantas veces había visto. Esta vez no eran números ni recuerdos, eran páginas en blanco y me dijo que ahora era mi turno de llenarlas. Me entregó una pluma que ardía al tacto y entendí que lo que debía escribir no eran respuestas de exámenes, sino fragmentos de mi propia vida, que ahora le pertenecía para siempre. Cada palabra que escribía se arrancaba de mi mente, cada frase era un pedazo de mí que desaparecía. Intenté detenerme, pero mi mano seguía escribiendo sola, como poseída, y el charro me observaba satisfecho. No sé cuánto tiempo pasó en ese lugar, pero cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en mi cuarto, con la pluma aún en la mano y el cuaderno sobre el escritorio, solo que ahora no quedaba nada de lo que yo era. Mi madre ya no estaba, mi casa se veía vacía, y en mi mente solo había ecos de voces que no reconocía. El teléfono sonaba sin parar, gente me felicitaba por mi nuevo trabajo, por mis logros, pero yo no sabía quién era, ni qué había hecho, ni por qué todos me conocían. Lo único que recordaba con claridad era su voz, profunda, grave, repitiendo una y otra vez que yo ya era suyo, que no quedaba nada más por borrar. Hoy me miro al espejo y no sé quién me devuelve la mirada. Tengo un nombre en mis papeles, una firma en mis títulos, pero no sé si realmente me pertenecen. Lo único que sé es que cada vez que cierro los ojos veo ese salón lleno de estudiantes muertos, escribiendo sin cesar, y sé que algún día me quedaré allí, congelado como ellos, escribiendo eternamente páginas vacías que alimentan al charro negro. Si estás escuchando esto, recuerda mi advertencia, no pidas lo que no puedes pagar, porque él siempre está cerca esperando en silencio, y cuando lo veas será demasiado tarde para arrepentirte. Yo ya lo aprendí, pero lo aprendí cuando ya no había nada que rescatar de mí. Me llamo Mariana y desde niña tuve una fascinación por ayudar a los demás. Quizá porque crecí viendo a mi abuela enferma en cama y aprendí que el sufrimiento humano necesita de alguien que lo alivie, aunque sea con una palabra. Por eso elegí ser enfermera, aunque muchos me dijeron que era una profesión mal pagada y desgastante. No me importó, porque para mí lo más importante era sentir que servía de algo. Entré a trabajar en un hospital público de Veracruz, un lugar saturado donde los pasillos siempre huelen a cloro, sudor y desesperación, donde los pacientes llegan con la esperanza de curarse, pero la realidad es que no siempre hay medicinas, no siempre hay camas y no siempre podemos salvarlos. Es un lugar donde aprendes a endurecerte o te quiebras, porque si te dejas afectar demasiado por cada muerte terminas loco o muerto tú también. Aún así nunca dejé de ser sensible, nunca pude acostumbrarme del todo. Cada niño que se me iba en brazos me dejaba noches enteras sin dormir. Cada anciano que fallecía solo, sin familia, me rompía el corazón. Yo quería tener más poder para ayudarlos, más recursos, algo más que mis manos cansadas y mi bata blanca. Fue en una de esas noches interminables de guardia, cuando las salas estaban llenas de pacientes que no podíamos atender porque no había medicamentos suficientes, que la desesperación se me salió por los ojos. Recuerdo haberme encerrado en un baño, llorando de impotencia, golpeando el lavabo con los puños hasta lastimarme. Le pedí a Dios, a la Virgen, a cualquier santo que escuchara, que me diera una oportunidad de salvar más vidas, pero lo que me respondió no fue precisamente un santo.
Esa noche, cuando salí del baño con los ojos rojos, lo vi por primera vez. Estaba en el pasillo, parado con una calma que no encajaba con el caos del hospital. Un hombre vestido de negro impecable, con sombrero ancho y botas que resonaban en el suelo como si todo estuviera en silencio, aunque yo escuchaba gritos y quejas a mi alrededor. Nadie más parecía notarlo. Los doctores y pacientes pasaban junto a él sin reaccionar, como si estuviera invisible. Yo me quedé helada, porque había escuchado historias en mi infancia sobre el charro negro, ese jinete que aparecía para tentar a la gente en momentos de debilidad. Nunca pensé que fuera real, lo había tomado como un mito, pero verlo ahí, con esa presencia imposible de ignorar, me hizo comprender que estaba frente a algo mucho más grande y oscuro de lo que podía manejar. No me habló con palabras, pero sentí su voz retumbando en mi cabeza, preguntándome qué estaría dispuesta a dar a cambio de tener el poder de salvar vidas. Yo no respondí, me limité a cerrar los ojos y repetir que estaba cansada de ver morir a tantos por falta de recursos, que no soportaba más. Cuando los abrí de nuevo, él ya no estaba, y por un instante pensé que había alucinado por el cansancio. Sin embargo, al volver a la sala de emergencias descubrí algo imposible. En el carrito de medicamentos había frascos nuevos, sueros, antibióticos que llevábamos semanas sin recibir. Los doctores se sorprendieron, pero no preguntaron de dónde habían salido. Se lanzaron a usarlos, y gracias a eso salvamos a varios pacientes esa misma noche. Yo quería creer que era una coincidencia, un error de inventario, pero en el fondo supe que había sido él. Y no me equivoqué, porque las noches siguientes la misma escena se repitió. Cada vez que me sentía al borde del colapso, aparecía material nuevo, insumos, medicinas. Los pacientes que deberían haber muerto resistían milagrosamente, y yo empecé a ser reconocida por mis superiores como una enfermera excepcional, alguien con suerte que lograba lo imposible. Pero pronto me di cuenta de que nada en este mundo se da gratis. La primera señal llegó con un paciente joven, un accidentado en moto que debería haber muerto por las heridas, pero que inexplicablemente se recuperó en mis manos. Todos lo celebraron. Incluso su familia me agradeció de rodillas, pero esa misma madrugada otra paciente, una señora que ya estaba casi dada de alta, murió de repente con un grito desgarrador, sin explicación. Su piel se había puesto negra en segundos, como si algo la hubiera consumido desde dentro. El médico no entendía nada, pero yo sí, era el precio. Cada vida que yo lograba salvar era arrebatada a otra persona. Intenté negarlo, pero las pruebas se acumulaban. Un niño con leucemia se recuperó de manera milagrosa, y al mismo tiempo un doctor joven se desplomó en medio del pasillo con la cara desfigurada por algo que parecía quemaduras. Una mujer que estaba grave salió caminando, y un camillero apareció al día siguiente colgado en un cuarto de limpieza, con los ojos arrancados. Era un patrón imposible de ignorar, y cada vez que ocurría yo lo veía a él, al charro negro, parado en algún rincón del hospital, observándome, levantando apenas la barbilla como si me estuviera recordando que el trato estaba en marcha. Yo no recuerdo en qué momento exacto acepté, si fue cuando lloré pidiendo ayuda o cuando recibí los medicamentos misteriosos, pero ya era tarde para arrepentirme. Lo peor era que comencé a justificarlo en mi mente. Pensaba que estaba bien que alguien muriera si con eso podía salvar a varios más, que era un balance justo. Pero mientras más vidas salvaba, más horribles eran las muertes que cobraban a cambio. Los cuerpos aparecían en condiciones cada vez más grotescas, desgarrados, mutilados de formas que no podían ser naturales. Y los familiares de las víctimas me miraban como si yo tuviera la culpa, aunque nunca lo dijeran en voz alta. Empecé a tener pesadillas donde el hospital estaba vacío, y las camas estaban ocupadas por los muertos que habían pagado el precio de mis milagros. Todos me miraban con odio, me señalaban con dedos huesudos, y al fondo se escuchaba el sonido de cascos de caballo acercándose. Cuando despertaba, tenía moretones en los brazos como si me hubieran sujetado, marcas de dedos en el cuello como si alguien hubiera intentado ahorcarme. Cada vez que lo veía, su figura se hacía más sólida, más presente, y yo sentía que el hospital entero estaba contaminado por él. Mis compañeros comenzaron a notar que algo raro pasaba conmigo. Decían que mis ojos se veían más hundidos, que mi piel estaba pálida y que siempre estaba hablando sola, aunque yo juraba que estaba respondiendo a su voz en mi cabeza. Intenté alejarme, pedí vacaciones, pero no me las concedieron porque el hospital me necesitaba. Y en el fondo yo sabía que aunque me dieran descanso no serviría de nada, porque él me seguiría a donde fuera. Ya no era cuestión de trabajar en el hospital, era cuestión de que yo estaba marcada. La gota que derramó el vaso fue una noche en que llegó un niño de apenas 8 años, atropellado, sin esperanzas de sobrevivir. Yo no soportaba la idea de verlo morir, así que pedí por dentro que me dieran la fuerza para salvarlo, y el milagro ocurrió.
El niño sobrevivió, abrió los ojos, respiró. Todos aplaudieron, todos me abrazaron, pero en ese mismo instante escuchamos un alarido espantoso proveniente del piso de pediatría. Corrimos y encontramos a 3 bebés en incubadoras muertos, sus cuerpos ennegrecidos, sus ojos explotados, y el olor a carne quemada impregnando el aire. Yo me derrumbé en el pasillo, llorando, mientras lo veía a él parado junto a las incubadoras, acariciando con calma el lomo de su caballo. Nadie más lo notaba, pero yo sentí que me miraba directamente, como si se deleitara en mi culpa. Desde esa noche dejé de rezar, porque ya no tenía sentido. Me convertí en cómplice de algo que me superaba, algo que no podía controlar, y la sangre de cada muerte se acumulaba en mis manos aunque yo intentara justificarlas. Lo peor de todo es que ya no sé si soy yo quien decide a quién salvar, o si él elige a través de mí, manipulando mis manos, guiando mis movimientos, porque ahora siento que ni siquiera soy yo la que coloca las inyecciones, la que aplica los medicamentos, sino él, utilizando mi cuerpo como herramienta. Y sé que llegará un momento en que me pedirá un precio más alto, uno que no podré pagar sin perder lo poco que queda de mí. Esa certeza me carcome cada día mientras sigo caminando por los pasillos del hospital, esperando el momento en que vuelva a aparecer frente a mí, no solo para observar, sino para reclamar lo que es suyo. Las noches en el hospital se volvieron un suplicio insoportable porque cada vez que cerraba los ojos para descansar un poco en la sala de guardia soñaba con pasillos interminables cubiertos de sangre, con camas ocupadas por cadáveres que me llamaban por mi nombre acusándome, y en medio de ellos siempre aparecía el charro negro con su caballo, avanzando lentamente mientras el eco de los cascos resonaba como un martillo en mi cabeza. Yo despertaba sudando, con las manos manchadas de algo pegajoso que al principio pensé que era sudor, pero que al acercar a la luz descubría que era sangre fresca. No entendía de dónde salía ni cómo había llegado a mí, pero cada vez era más evidente que él me estaba marcando, que me estaba preparando para algo peor. Una madrugada llegó al hospital una mujer embarazada con complicaciones graves. Los médicos decían que no había manera de salvar a ambos, que o sobrevivía ella o el bebé, pero no los dos. Yo estaba ahí temblando porque sabía que en cualquier momento él iba a aparecer, y apareció. Lo vi en la esquina de la sala, su sombrero ocultando el rostro, sus botas brillando bajo la luz fluorescente, y en mi mente escuché claramente su voz: puedes salvarlos a los dos si aceptas lo que viene después. Yo lloré en silencio, porque sabía que decir que sí significaba otra tragedia, algo incluso más terrible que la muerte de uno de ellos. Pero no soportaba la idea de elegir, de dejar morir a una madre o a un niño, así que apreté los dientes y en mi interior grité que sí. El parto fue un milagro. Contra todo pronóstico, la madre sobrevivió, y el bebé lloró fuerte, sano, con un vigor que hizo aplaudir a todos los presentes. Los familiares me abrazaban, agradecidos, como si yo hubiera hecho magia. Pero apenas unas horas después el horror llegó. En la sala de urgencias, 4 pacientes que estaban estables comenzaron a convulsionar al mismo tiempo. Sus cuerpos se arqueaban, sus bocas escupían espuma negra, y sus ojos estallaron como si alguien los hubiera exprimido desde dentro. Gritaban hasta que sus gargantas se desgarraban, y finalmente murieron entre temblores, dejando un hedor insoportable. Nadie entendía lo que había pasado, pero yo sí. El charro había cobrado su precio, y lo había hecho con crueldad. A partir de ese día ya no pude engañarme. Ya no podía pensar que lo que pasaba era un intercambio justo, porque las muertes eran cada vez más horrendas y más numerosas. A veces salvaba a un paciente y en cuestión de horas otros 3 o 4 morían en condiciones imposibles de explicar. Los pasillos del hospital se llenaron de susurros. La gente decía que el lugar estaba maldito, que una sombra recorría los cuartos en la madrugada, y yo sabía que esa sombra era él. Lo veía en todos lados, al final de las escaleras, reflejado en los vidrios, detrás de los pacientes agonizantes. A veces pasaba tan cerca de mí que podía sentir el calor de su caballo y el olor a azufre mezclado con sangre. Mis compañeros empezaron a desconfiar de mí. Una doctora me enfrentó directamente y me dijo que cada tragedia ocurría después de que yo intervenía. Yo no supe qué responderle, solo me quedé callada con lágrimas en los ojos. Esa misma noche ella apareció muerta en su consultorio, con el cuerpo abierto como si un animal salvaje la hubiera devorado. Yo la encontré, y lo vi a él parado detrás, tocándose el sombrero como si me saludara. Entendí entonces que ya no había manera de ocultarlo. Él no solo estaba cobrando vidas al azar, ahora estaba eliminando a cualquiera que se interpusiera entre nosotros. Empecé a escuchar voces en mi cabeza, no solo la de él, sino las de los muertos. Me hablaban en sueños, me maldecían, me pedían explicaciones.
Algunos incluso me decían que no estaban descansando, que estaban atrapados en un lugar de sombras, obligados a servirlo, y que tarde o temprano yo también acabaría ahí. Una noche me vi caminando por los pasillos, y cada cama estaba ocupada por esos cuerpos, con la piel gris y los ojos vacíos, y cuando me acerqué a uno de ellos descubrí que era mi madre. Grité con todas mis fuerzas y desperté, pero al llegar a casa la encontré realmente enferma, tosiendo sangre, como si la pesadilla se hubiera convertido en realidad. Fue ahí cuando lo comprendí todo. Él no se conformaría con almas ajenas, tarde o temprano reclamaría a los míos. Me encerré en la capilla del hospital, de rodillas, rezando con desesperación, pero la cruz de madera en la pared se cayó sola frente a mí, y en su lugar apareció él, sentado tranquilamente en una banca, acariciando su caballo. Me dijo con su voz retumbante que las oraciones no servían de nada, que ya estaba marcada, y que lo único que me quedaba era aceptar mi destino. Yo lo insulté, le grité que lo odiaba, que me dejara en paz, pero él solo rió y me recordó que cada vida que había salvado en los últimos meses había sido gracias a él. Tú me llamaste, dijo, yo solo respondí. Desde entonces he vivido en un estado de terror constante. Cada vez que alguien entra por las puertas del hospital siento un escalofrío, porque sé que si lo salvo alguien más morirá de forma horrible. Y lo más perverso es que ya no puedo detenerme. Aunque lo intente, aunque quiera ignorar su influencia, mis manos se mueven solas, mis decisiones ya no son mías. Él guía cada movimiento, y yo solo soy una marioneta que carga con la culpa. Mi madre empeora cada día, y sé que pronto me obligará a elegir entre salvarla a ella o salvar a un desconocido. La última noche de guardia fue la peor. El hospital estaba extraño, demasiado silencioso, y los relojes parecían haberse detenido. Caminaba por el pasillo central cuando lo vi al final, con un grupo de sombras detrás de él. Reconocí algunos rostros, pacientes que habían muerto en mis manos, compañeros que habían pagado el precio. Todos estaban de pie, inmóviles, mirándome, esperando. El charro me extendió la mano y me dijo que era hora de dejar de resistirme, que ya no tenía sentido luchar. Sentí que el corazón se me detenía, porque sabía que esa era la última advertencia. Corrí, desesperada, y me metí a la sala de emergencias donde había un paciente conectado. Creí que podía esconderme, pero al mirar al monitor vi que en lugar de latidos aparecía mi nombre escrito una y otra vez, latiendo en rojo como sangre fresca. Y cuando giré la cabeza lo vi a él, detrás de mí, tan cerca que podía sentir su aliento frío en la nuca. No me atacó, no me obligó, simplemente me susurró que pronto todo terminaría, que ya no quedaba mucho de mí, y que en la próxima elección lo perdería todo. No sé cuánto más pueda aguantar. Cada día me siento más vacía, más ajena a mí misma, como si mi cuerpo siguiera trabajando pero mi alma ya no estuviera aquí. Sé que llegará el momento en que no despierte más, en que abra los ojos y me encuentre en ese ejército de sombras que lo acompaña, caminando eternamente por pasillos oscuros, cargando el peso de cada muerte que permití. Y aunque trato de resistir, aunque intento aferrarme a lo poco humano que queda en mí, cada vez que escucho los cascos de su caballo acercándose, sé que la decisión ya está tomada. Tarde o temprano, el charro negro vendrá a cobrarme por completo. Me llamo Oscar y toda mi vida fui un adicto al azar, un enfermo de la apuesta. Crecí en Tijuana rodeado de casinos y bares que nunca duermen, y desde la primera vez que toqué una máquina tragamonedas sentí esa descarga de adrenalina que me hizo pensar que había encontrado el sentido de mi vida. Lo probé todo: póker, ruleta, caballos, apuestas deportivas. Podía pasar horas sentado frente a una mesa perdiendo la noción del tiempo mientras el sonido de las fichas y las luces me embrutecían. Empecé apostando con monedas, luego con billetes, y antes de darme cuenta estaba hipotecando la casa de mi madre y pidiendo prestado a tipos que no perdonan. Me volví un fantasma en mi propia vida. Mis amigos se alejaron, mi familia me cerró las puertas y yo seguí hundiéndome, convencido de que el próximo golpe de suerte me iba a devolver todo. Esa es la mentira más cruel de este vicio. Pensar que siempre estás a un tiro de recuperarte cuando en realidad cada tiro te clava más profundo. Para cuando cumplí 30 años ya debía más de lo que podía imaginar. Tenía a cobradores siguiéndome a todas partes y dormía en un coche viejo estacionado detrás de un antro. Lo peor era la desesperación, esa sensación de que mi vida se me escapaba de las manos, pero aún así no podía parar. Recuerdo que la primera vez que lo vi fue una noche en la que me habían corrido de un casino por no tener ni un peso. Caminaba tambaleando por la avenida Revolución, con los neones apagándose poco a poco, cuando escuché detrás de mí el sonido claro de cascos sobre el pavimento. Al principio pensé que era algún borracho montado en un caballo,
pero cuando volteé lo vi, un hombre alto, vestido con un traje negro impecable y un sombrero que ocultaba su rostro, montado en un caballo oscuro como la noche. No sé cómo explicarlo, pero no parecía real. Se veía demasiado perfecto, demasiado limpio para estar en ese lugar lleno de basura y humo. Se detuvo frente a mí y me extendió la mano. No habló, pero en mi cabeza escuché una promesa: suerte infinita. No me preguntó qué quería ni me ofreció nada más, solo eso, suerte. Y en ese momento, con mi vida destrozada y mis bolsillos vacíos, ¿qué más podía pedir? Sentí un calor extraño recorrerme el cuerpo como si hubiera bebido un trago de fuego, y cuando parpadeé ya no estaba ahí. Pensé que había sido una alucinación producto del cansancio, pero al día siguiente lo comprobé. Entré a un casino con unas pocas monedas que había encontrado en el suelo, y en la primera máquina que toqué sonaron las campanas del premio mayor. La gente aplaudió. Los guardias me miraban incrédulos, y yo me sentí invencible. Esa racha continuó. Fui a la ruleta y cada giro caía justo donde yo apostaba. En las cartas siempre recibía las combinaciones perfectas. En cuestión de semanas pasé de estar en la ruina a ser un jugador reconocido, con fajos de billetes en los bolsillos y mujeres que me buscaban solo para compartir la mesa. Me sentía como un rey, y dentro de mí escuchaba la voz que me decía que todo era gracias a él. Pero nada en este mundo es gratis. La primera señal llegó cuando noté que las fichas que recogía de la mesa me dejaban marcas en la piel. Al principio eran solo mortones, luego quemaduras que se formaban con la forma exacta de los números o colores en los que apostaba. La piel se me llenaba de manchas rojas y negras, como si el azar estuviera tatuándose en mí a la fuerza. No le di importancia porque el dinero fluía, y el dinero era lo único que me importaba. Pero pronto las cosas se pusieron peores. Una noche mientras jugaba póker me di cuenta de que las cartas estaban manchadas de sangre. Los demás jugadores no parecían notarlo, pero yo sentía el líquido espeso en mis dedos. Cuando intenté limpiarlas en mi pantalón, la sangre desapareció, pero mis manos quedaron pegajosas como si hubiera estado metiéndolas en un cuerpo abierto. Cerré los ojos y escuché un relincho a lo lejos. Cuando los abrí, ahí estaba él parado en la entrada del casino, mirándome sin moverse, invisible para todos menos para mí. Desde ese momento empecé a verlo cada vez con más frecuencia. A veces aparecía en el reflejo de las máquinas, otras sentado en una mesa vacía, jugando solo con fichas que se movían como si tuvieran vida. Nadie más lo veía, pero yo sabía que estaba vigilándome, asegurándose de que no olvidara de dónde venía mi suerte. Y aunque quería huir, no podía. Era adictivo, más que cualquier droga, porque con cada jugada ganada sentía que el mundo me pertenecía. Los problemas comenzaron cuando intenté dejar de jugar. Un día decidí que ya tenía suficiente dinero para empezar de nuevo, para limpiar mi vida, y no entré al casino. Esa noche mi cuerpo reaccionó como si estuviera en abstinencia. Temblores, sudor, vómito, y una desesperación tan grande que pensé que iba a morir. Y en medio de esa agonía lo escuché otra vez, su voz profunda diciéndome que ya no podía escapar, que yo le pertenecía. Entendí entonces que la suerte infinita no era un regalo, era una cadena. Lo más espantoso llegó poco después, porque ya no solo veía sangre en las cartas o en las fichas, ahora la veía en las personas. Los jugadores a mi alrededor comenzaban a desfigurarse ante mis ojos, con rostros que se derretían como cera, con brazos torcidos en ángulos imposibles. Y cada vez que alguien perdía contra mí lo veía desplomarse en el suelo aunque todos los demás actuaran como si nada pasara. Yo veía sus cadáveres apilándose a mi alrededor, y entre ellos siempre estaba él, el charro, montando su caballo, sonriendo con esa calma cruel que me helaba el alma. La gente me empezó a temer. Algunos decían que estaba maldito, que nadie podía ganarme, y los pocos que lo intentaban terminaban enfermos, muertos o desaparecidos. Yo ya no era un jugador, era un paria con dinero manchado de sangre, y cada peso que guardaba en mi bolsillo ardía contra mi piel como si fuera una brasa. Quise dejarlo todo, pero era inútil. Siempre terminaba en el casino, siempre terminaba apostando, como si mis piernas caminaran solas. Fue en una de esas noches, mientras la ruleta giraba frente a mí, que sentí que algo dentro de mí se quebraba. Ya no disfrutaba, ya no sentía emoción, solo miedo. Miedo porque sabía que cada giro de la ruleta, cada ficha que tocaba, era un paso más hacia el infierno que él me había preparado. Y lo peor es que ya podía escuchar su caballo acercándose, cada vez más cerca, como si estuviera a punto de entrar al salón y llevarme con él. Yo trataba de ignorarlo, pero en mi interior sabía que ese momento estaba por llegar. Esa noche gané otra vez, una suma ridícula que me hizo el centro de atención. Todos me miraban con envidia, pero yo solo miraba mis manos, llenas de quemaduras frescas, como si hubiera metido los dedos en un horno. Cerré los ojos y juré que era la última vez. Cuando los abrí,
Él estaba sentado frente a mí, en la misma mesa, con las fichas apiladas en torres imposibles, y me hizo un gesto con la cabeza. Era la señal. La verdadera apuesta aún no comenzaba. El charro estaba sentado frente a mí como si siempre hubiera estado ahí. Las fichas se movían solas entre sus dedos y sonaban como huesos secos chocando. Nadie más lo veía, nadie más reaccionaba, pero yo sentía que todo el casino se había apagado alrededor. Las luces se difuminaron y el ruido de las máquinas se fue hundiendo hasta desaparecer. Solo quedábamos él y yo, frente a frente con la ruleta inmóvil como si esperara su orden para girar. Me hizo una seña con la cabeza como retándome a jugar la verdadera partida, y de pronto todas mis fichas comenzaron a arder, pegándose a mi piel, quemándome la carne hasta hacerme sangrar. No grité, no pude, solo apreté los dientes mientras veía cómo mi sangre manchaba la mesa, y él sonreía bajo la sombra del sombrero. Giró la ruleta con un movimiento mínimo de su mano, y en lugar de números aparecieron rostros de todas las personas que habían perdido contra mí, sus ojos vacíos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, girando en espiral hasta marearme. La bola cayó en uno de ellos, el rostro de un hombre mayor que recordaba haber visto desplomarse en la mesa semanas atrás, y en ese momento el cadáver se materializó detrás de mí, con la carne podrida y el olor a muerte impregnando el aire. Lo toqué sin querer y la piel se deshizo como barro, quedándome en las manos trozos que se pegaban a mis dedos. Sentí náusea, pero el charro golpeó la mesa y la ruleta volvió a girar, mostrando más rostros, más muertos, más gritos. Comprendí entonces que cada victoria había sido una apuesta de vida o muerte, que yo había jugado con las almas de los demás sin darme cuenta, y que ahora él quería que jugara con la mía. Intenté levantarme, huir, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en la silla, con las fichas incrustadas en mis manos como clavos ardientes. Él me miró, y finalmente habló en voz baja, una voz que era como metal retumbando en una caverna. Tú pediste suerte infinita, ahora jugarás hasta el final. Sentí que mi corazón se aceleraba hasta dolerme, y una parte de mí comprendió que esa era la apuesta definitiva, la que decidiría mi destino eterno. El salón entero se transformó, las luces del casino se apagaron, y en su lugar se encendieron antorchas que iluminaban un círculo inmenso de mesas rodeadas de figuras oscuras. Eran sombras humanas con ojos brillantes, y todas observaban expectantes. En cada mesa había un jugador que parecía desangrarse poco a poco, y entendí que eran otros condenados como yo, atrapados en ese juego sin fin. El charro lanzó las cartas frente a mí, pero cuando las abrí no eran tréboles, corazones ni picas, eran partes de cuerpos, dedos, ojos, lenguas, corazones aún latiendo. La náusea me revolvió, pero mis manos seguían jugando como si no fueran mías. Cada carta que tiraba al centro dejaba un rastro de sangre que se absorbía en la madera. La partida duró lo que me parecieron horas, días, no lo sé. Perdí la noción del tiempo porque cada vez que ganaba una mano aparecía un cadáver nuevo a mi lado, y cada vez que perdía sentía como una parte de mi cuerpo se desgarraba desde dentro. Primero fueron mis uñas que se cayeron solas, luego mis dientes que se desprendían con cada palabra que intentaba decir. El dolor era insoportable, pero yo seguía jugando, obligado por la mirada fija del charro que no pestañeaba nunca. Él no jugaba, no apostaba, solo me obligaba a hacerlo, disfrutando de mi tormento como si cada segundo alimentara su poder. En un momento de lucidez intenté rebelarme, tiré las cartas al suelo y grité que no jugaría más. El silencio me envolvió, y por un instante pensé que había ganado, que había roto las reglas, pero entonces sentí un látigo enredarse en mi cuello, una soga ardiente que me levantó de la silla y me arrojó contra el suelo. El charro se levantó despacio, y el sonido de sus botas contra la madera resonó como truenos. Se inclinó hacia mí y me dijo que nadie puede detener un pacto, que intentar huir era solo acelerar el final. Entonces me arrojó de nuevo a la mesa, y mis manos sangrantes recogieron cartas aunque yo no quisiera. Las sombras que observaban comenzaron a gritar, gritos que no eran humanos sino aullidos que llenaban todo el espacio. Y comprendí algo aterrador. Cada sombra era un jugador perdido, un alma que había sido devorada por la mesa. Ellos me miraban con odio como esperando que yo me uniera a su tormento, y sentí que mi tiempo se agotaba. El charro volvió a girar la ruleta, y esta vez la bola cayó en un rostro que me heló el alma, el de mi madre. Vi su cara entre los números con lágrimas en los ojos, y comprendí que si seguía jugando no solo me perdería yo, también arrastraría a los míos. Fue entonces que hice lo único que se me ocurrió. Tomé todas las fichas que tenía pegadas a la piel y las arrojé al centro, apostando todo en una sola jugada. Mi cuerpo entero ardía, la sangre chorreaba por la mesa,
y cuando las cartas cayeron descubrí que todas eran negras, con símbolos que no reconocía, marcas extrañas que parecían arder en fuego vivo. El charro se inclinó, miró la jugada y por primera vez vi una reacción en él, una sonrisa torcida amplia que mostraba dientes imposibles como de animal. «Has apostado tu alma completa», dijo, y el eco de su voz se clavó en mí como cuchillas. Las sombras a mi alrededor comenzaron a aplaudir, un aplauso sordo, ensordecedor, y sentí como mi cuerpo se deshacía. Mis manos se convertían en ceniza, mi piel se agrietaba, y mi visión se nublaba en rojo. Lo último que vi antes de perder la conciencia fue a mi madre, su rostro entre lágrimas, alejándose en la ruleta que giraba sin detenerse, y detrás de ella la figura imponente del charro montando su caballo, levantando la soga que brillaba como fuego. Desperté en lo que parecía el mismo casino, pero ya no había gente, solo mesas vacías y fichas cubiertas de sangre. Me miré en un espejo roto y no vi a Oscar, el jugador, sino a una sombra con ojos brillantes como las demás que había visto. El charro estaba de pie en el centro del salón, y me señaló una mesa vacía. Entendí que ese era mi lugar, que ahora yo era parte del ejército de condenados, obligado a jugar eternamente en un juego donde nadie gana. Desde entonces sigo aquí, apostando sin parar, viendo entrar de vez en cuando a algún desgraciado que también lo buscó sin saber lo que le esperaba. Algunos creen que ganan, que la suerte los acompaña, pero tarde o temprano terminan en esta sala oscura, apostando su vida hasta que el charro los arrastra definitivamente. Y yo, condenado, ya no siento el paso del tiempo. Solo escucho el eco de los cascos golpeando el suelo y el sonido de las fichas que nunca dejan de sonar, porque así es el trato, suerte infinita a cambio de la eternidad en su mesa. Me llamo Julián, y toda mi vida me dediqué a ser policía en Ciudad Juárez, un lugar donde la ley pesa menos que las balas y donde cada día que sales a patrullar sabes que puedes no regresar. Desde joven tuve la idea ingenua de que podía cambiar algo, de que con disciplina y valor era posible limpiar un poco las calles. Pero con los años la realidad me fue quebrando. Vi a compañeros morir como perros en emboscadas. Vi a familias enteras desaparecer sin dejar rastro. Vi a jefes coludidos con narcos y a políticos usar nuestro uniforme como fachada de poder. Lo poco de fe que tenía en la justicia se fue desgastando hasta convertirme en un hombre cansado, lleno de rabia y con una pistola en la cintura que sentía más pesada cada día. No era un santo, lo admito. Acepté mordidas, hice favores a gente que no debía y callé cosas que debí denunciar, pero en el fondo siempre creí que hacía lo justo, que quitaba de en medio a los peores y protegía a quienes no podían defenderse. Aún así, esa sensación de fracaso me perseguía todas las noches, sobre todo cuando llegaba a casa y veía el miedo en los ojos de mi esposa y mis hijos, que no sabían si el siguiente toque a la puerta iba a ser la noticia de mi muerte. Me obsesioné con la idea de hacer un cambio real, de impartir justicia verdadera, aunque fuera por mis propias manos. Una noche después de un operativo fallido en el que perdimos a 3 hombres y dejamos escapar a un jefe narco, me quedé solo en la carretera, estacionado con las luces apagadas, temblando de rabia. Golpeé el volante hasta sangrarme los nudillos y grité que estaba harto, que no quería seguir viendo cómo los criminales se burlaban de nosotros. Fue ahí cuando lo escuché por primera vez. El sonido de cascos de caballo en el asfalto. Al principio creí que era un recuerdo de la infancia, esas leyendas que los viejos contaban sobre un jinete vestido de negro que aparecía en caminos solitarios. Pero el sonido se hizo más fuerte, y cuando levanté la vista lo vi. El charro negro, alto e imponente, con un traje impecable y un sombrero ancho que ocultaba su rostro, montado en un caballo oscuro que resoplaba vapor como si viniera de un horno. Nadie más en la patrulla lo vio porque yo estaba solo, pero sentí que toda la noche se congelaba alrededor, como si el mundo se hubiera detenido para que ese encuentro sucediera. Él no necesitó hablar. Su voz retumbó dentro de mí como un trueno, preguntándome qué estaría dispuesto a dar para que la justicia finalmente se cumpliera. Yo, cegado por la furia, le respondí que daría lo que fuera. No recuerdo haber pronunciado esas palabras en voz alta, pero lo sentí, como si mi alma misma hubiera firmado el trato. Él me extendió algo, una pistola negra brillante que parecía absorber la luz. La tomé sin pensar, y apenas la tuve en mis manos supe que era distinta. Era más ligera, pero al mismo tiempo más poderosa, como si latiera con vida propia. El charro me miró un instante y luego desapareció, dejándome solo en medio del silencio con el arma en las manos. Al día siguiente comprobé su poder. Fuimos a detener a un criminal que llevaba años burlando a la justicia.
Un tipo que había escapado de todas las redadas y siempre salía libre por falta de pruebas. Yo lo vi correr por un callejón y levanté mi nueva pistola. No fallé. La bala lo alcanzó de inmediato directo en la cabeza como si el arma misma hubiera guiado el disparo. Pero lo más extraño fue que nadie escuchó el tiro. Para mis compañeros, el hombre simplemente cayó muerto de repente como si le hubiera dado un infarto. Yo sabía la verdad. Había sido la pistola. Había sido el trato. Empecé a usarla más seguido. Cada vez que un criminal escapaba de la justicia, yo apretaba el gatillo y el arma hacía su trabajo. Nunca fallaba, nunca hacía ruido, nunca dejaba pruebas. Era la justicia perfecta, la justicia que siempre había soñado. Pronto la ciudad empezó a hablar de un ángel vengador que acababa con los peores delincuentes de manera misteriosa. Yo sonreía por dentro, orgulloso de estar limpiando las calles como nadie más lo había hecho. Pero la ilusión duró poco, porque no pasó mucho tiempo antes de que empezara a notar un patrón. Cada vez que disparaba esa pistola, alguien inocente moría también. Al principio creí que eran casualidades. Un vecino atropellado, un niño que se enfermó de repente, una mujer que cayó muerta en plena calle. Pero luego entendí que no era coincidencia, una vida por otra. Cada vez que yo ejecutaba justicia, la pistola cobraba un precio. Y lo más aterrador era que no podía controlarlo. Las muertes de los inocentes eran al azar, impredecibles, imposibles de evitar. Intenté dejar de usarla, pero era inútil. El arma parecía llamarme desde el cajón donde la guardaba. Soñaba con ella, con su brillo oscuro, con el charro mirándome desde la esquina de mi habitación. Y cuando intentaba resistir, los criminales se multiplicaban. Los noticieros mostraban atrocidades diarias, y mi rabia crecía hasta que terminaba cediendo, disparando de nuevo, sabiendo que con cada tiro alguien inocente iba a morir. La peor noche fue cuando disparé contra un secuestrador que estaba a punto de ejecutar a una niña. Lo maté al instante. La niña se salvó, pero horas después recibí la llamada de mi esposa. Mi hijo mayor había muerto en un accidente absurdo, atropellado a pocos metros de nuestra casa. Me derrumbé en el suelo, entendiendo de golpe que ya no había justicia en lo que hacía, que el charro me había dado un arma no para salvar, sino para condenar. Desde entonces vivo atormentado. Cada vez que sostengo esa pistola siento que late como un corazón, ansiosa por disparar, hambrienta de almas. Y yo, que quise ser un guardián de la justicia, me he convertido en un verdugo sin control, un asesino marcado por un pacto que nunca debí aceptar. Y lo peor es que cada noche lo escucho, los cascos de su caballo acercándose más y más, recordándome que todavía no he pagado el precio completo. Sé que tarde o temprano me pedirá algo más que un disparo, y que ese día, cuando aparezca frente a mí, no tendré a dónde correr. Desperté muchas noches con la pistola temblando en la mano como si fuera un animal vivo, con el cañón caliente por el uso, y aunque intenté convencerme de que podía dejarla, de que la metería en una caja y la arrojaría al río para que se la tragara la corriente, siempre terminaba abriéndola otra vez, oliendo el metal, fingiendo que podía controlarla. Así pasaron semanas donde la ciudad parecía ceder ante mis balas, y al mismo tiempo desmoronarse a mi alrededor, porque por cada criminal que caía de manera limpia y sin huellas, alguien inocente moría de pronto, como si un hilo invisible que unía vidas se cortara cada vez que apretaba el gatillo. Mi esposa dejó de mirarme con orgullo para mirarme con una mezcla de miedo y pena que me taladraba más que cualquier disparo. Y mis hijos empezaron a evitar hablar de las noches que yo regresaba tarde oliendo a pólvora y a humo, con las manos manchadas de grasa y algo que no supe cómo llamar entonces, hasta que el dolor me lo mostró en la forma más cruel posible. Intenté buscar ayuda por fuera de la ley. Fui con un cura que conocía, con la esperanza de que una confesión pública pudiera romper la cadena, pero al abrir la caja donde había dejado la pistola para entregarla como prueba, la caja estaba vacía y en su interior solo había una foto de mi familia con la cara quemada, como si alguien hubiera pasado una llama sobre la imagen para borrar lo que era alegre. El cura negó haberla visto y me pidió que me marchara sin rezar por mí, porque decía que había sentido una presencia en la sacristía y que no era buena idea jugar con lo que no entendíamos. Me fui de allí con la sensación de que ya nadie podía tocar aquello sin contaminarse, como si la pistola fuera un objeto maldito que dejaba rastro de muerte donde quiera que apareciera. Una noche recibí un mensaje que no olvidaré. Una cámara de seguridad me captó disparando en una escena donde supuestamente no había ningún arma en mi mano. Y el metraje, entregado a la prensa por un anónimo, mostraba a un desconocido cayendo de repente mientras yo apuntaba sin mover los labios, sin que se escuchara nada. No pude probar que no había sido yo, y aunque juré por lo que más amaba que no había sido,
La sociedad necesitaba un chivo expiatorio rápido para calmar la furia, y mi rostro apareció en la tele con las manos manchadas de sangre con titulares que pedían cárcel o peor. Mis compañeros se apartaron, unos por miedo y otros por supervivencia, y mi jefe me pidió que me entregara para hacer el proceso más limpio. Fui a la estación con la pistola escondida en la chamarra, pensando que así acabaría todo y que al menos dejaría de oír los cascos en la noche. Entregué mi arma reglamentaria, cumplí la formalidad, pero en cuanto entré a la celda me encontré con que en el colchón había una nueva arma negra pulida sin huellas, y escribir sobre la pared con una pluma que no era humana decía con tinta seca: no se rompen pactos viejos, solo se heredan. Trataba de huir de la idea de que alguien me observaba, pero la figura del charro negro se aparecía en mis sueños, en visiones cortas durante las guardias, a ratos en el espejo del baño de la estación donde veía su sombrero reflejado detrás de mi propia cabeza, y siempre, una sensación de que el trato no era con la pistola sino conmigo, la pistola era solo el conducto. Empecé a tramar un plan que en la distancia me sonaba heroico: destruir el arma frente a todo el mundo para que nadie pudiera culpar a mi mano ni a mi conciencia, para que el símbolo de ese pacto se perdiera y con él la necesidad del pago. Me dije que la única manera de romper la cadena era acabar con el objeto que me la recordaba, y por eso la tarde que elegí lo hice con la casa desierta y el dolor como compañía. Puse la pistola sobre la mesa del patio, la empujé contra una piedra y la golpeé con la culata hasta que el metal crujió, hasta que la lámina se partió en astillas, y la dejé luego sobre la parrilla encendida, esperando que el fuego consumiera algo que no debía existir. El fuego subió muy rápido, como si la pistola misma alimentara las llamas con ira contenida. El olor a metal quemado me mareó, y en un soplo la pieza completa explotó con un ruido seco que me lanzó contra la pared. Y entonces pensé que todo había terminado porque no vi más la forma del arma, solo brasas y un retazo de metal deformado. Fue la primera vez que pensé que había ganado. Dormí unas horas en paz por primera vez desde que el trato comenzó, y me desperté con el sonido de cascos golpeando la tierra a lo lejos, pero confundido porque no estaba en la calle sino en mi cama. Corrí al patio para encontrar pegadas en la pared donde segundos antes había quedado la marca del fuego, huellas de manos ensangrentadas que no eran mías y una nota escrita con la misma caligrafía inhumana: hay deudas que se pagan en carne, no en hierro. Al día siguiente mi esposa no despertó. La encontré en la cocina con los ojos abiertos, como si en el último instante hubiese visto algo tan horrible que sus pupilas se quedaron fijas en el vacío. Su cuerpo olía a pólvora y algo más, y en el pequeño corte detrás de la oreja tenía tatuada la misma marca que yo había visto en la pistola: un caballo, un sombrero, una soga. Grité, maldije, llamé a los vecinos, y cuando la policía forense llegó me miraron con lástima y algo de fastidio, porque decían que era una muerte por inhalación de monóxido en una fogata mal hecha. No sabían que le habían pasado la deuda. Mis hijos desaparecieron esa noche. Al principio pensé en secuestro, en huida en una llamada que jamás llegó, y la búsqueda fue un infierno de horas que en mi pecho se hacían siglos. Nadie podía decirme nada coherente, excepto una vecina que me juró haber visto a un jinete cruzar la calle con algo cubierto en una manta, y mi estómago se volcó porque comprendí que el trato no solo cobraba vidas, sino que marcaba pertenencias, y que yo ya no tenía derecho a decidir a quién quería proteger. Quise entregarme por última vez, pero al ir a la comisaría encontré la recepcionista temblando, la sala vacía y en la pared principal una lista con nombres, los que yo había dejado vivos y los que habían caído por cada uno de mis disparos. El mío estaba marcado con una cruz grande. Supe entonces que no habría cárcel que me alejara, que el charro tenía sus propias reglas y que los tribunales eran solo un decorado. Empecé a buscarlo con la misma rabia con la que cazaba criminales, a recorrer viejas carreteras donde la leyenda decía que se le veía a medianoche, a preguntar en bares y tugurios por historias sobre un jinete que cobraba favores. Una tarde, un borracho me dijo con la voz quebrada que había un rancho abandonado donde los cascos no se escuchaban solos sino con susurros, y que nadie que fuera a ese lugar había vuelto igual. Fui. Llegué al rancho con la camioneta destrozada por el polvo, y al bajar sentí como algo en el aire me apretaba el pecho. Había una casa vieja, un portón caído y olores que no podía nombrar. Entré raspando las botas y lo vi al final del corral, apoyado junto a una casa de madera con su sombrero y su caballo, y no montaba porque la bestia reposaba con la mirada fija en mí. No hubo palabras. Cuando estaba a punto de gritarle que me devolviera lo que había perdido él, alzó la mano y señalando al horizonte me mostró un sitio donde había algo clavado en tierra.
Un montón de placas de identificaciones policiales, medallas, fotos, recuerdos de hombres y mujeres que me miraban desde agujas oxidadas como si fueran banderas de derrota. Su voz llegó dentro de mí. Toda potestad tiene precio, y tú tomaste la tuya para ejercer al margen. Pagarás con lo que más estimas o serás mi mano en la noche. En ese instante comprendí que no había negociación posible. Le ofrecí dejar todo, renunciar, desaparecer de la ciudad, ir a otro país y vivir en anonimato. Pero me dijo que ya no bastaba huir. Quería que siguiera haciendo lo que hacía, que convirtiera mi rabia en instrumento de su reino, que cada vez que ejecutara a un criminal él tomaría otra vida inocente por cada bala que yo disparara. Y así alimentaría su presencia en la tierra hasta que no quedara nadie para recordar. Mi respuesta fue un grito, una promesa de destruirlo, pero en la noche volvieron los cascos, y vi a lo lejos a mis hijos caminando hacia el rancho como si hubieran seguido una luz. Corrí tras ellos llamando, pero cada paso me costaba y la distancia aumentaba como si el camino fuera extendiéndose. Llegué al corral con la garganta seca y los encontré de pie, inmóviles con los ojos en blanco, y el caballo dio un relincho que sonó como una campana funeraria. Lo único que me quedaba era la opción que no había querido considerar, convertir la deuda en sacrificio directo. Si yo me ofrecía, si entregaba mi vida voluntariamente, quizá la deuda se cerrara y mis hijos quedaran libres. Fue una entrada de luz que me cegó y que a la vez olía a azufre. El charro me miró con una expresión que no pude catalogar como triunfo ni compasión y me dijo que el sacrificio debía ser verdadero, que no buscaba un simple acto de cobardía sino la entrega de la gente que había hecho de la justicia su obsesión. Me ordenó arrodillarme y con la misma soga que había visto en tantas pesadillas me la echó al cuello suave, firme como quien anuda algo ya previsto. Mientras sentía cómo el nudo apretaba, pasando por la garganta y clavándose en la carne, pensé en la absurdidad de todo. Haber querido ser juez y verdugo me había convertido en servidor de la peor justicia, y mis balas no habían limpiado nada, solo habían esparcido la suciedad a otros. Recordé a mis hijos pequeños, a los juguetes que tenían en el fondo del armario, y por un instante vi su sonrisa y sentí que valía la pena creer en una salida distinta. Intenté suplicar, prometí cualquier cosa, que trabajaría para él, que sería su mano perpetua, que le traería nombres y rostros, y el charro me miró como a quien se le ofrece un cuaderno para firmar. En la penumbra su sonrisa mostró un brillo terrible. El nudo hizo su trabajo, mis párpados se cerraron con la presión, mi visión se llenó de colores imposible de nombrar y escuché, en un hilo que ahora puedo reproducir con claridad, el sonido de cascos que se alejaban llevándose consigo algo que era mío y que había pensado proteger para siempre. Antes de perder la conciencia recordé la última imagen de mis hijos mirándome con ojos vacíos, y entendí que en el pacto que había firmado no cabía la palabra perdón. No sé si morí en ese instante o si quedé suspendido en una especie de limbo donde las obligaciones se convierten en cadenas más largas. Lo único cierto es que ahora, cuando el reloj marca la hora en que el pueblo debería dormir, me encuentro en las carreteras observando a los demás. Con la sombra del sombrero sobre mi rostro y en mi cintura ya no pesa la placa de policía, sino el frío de una cuerda que aprendí a ser más rápida que la conciencia. A veces en la mano siento el peso de un arma que ya no me perteneció jamás. Otras veces mis dedos solo sostienen la soga que otro día fue para mí. Y en las noches, cuando el viento trae el olor a pólvora y a humo, sé que el charro sigue ahí cabalgando entre los muertos, recogiendo lo que yo dejé sembrado, porque hay tratos que no terminan cuando uno quiere, sino cuando el cobrador decide que ha tenido suficiente. Comienzo ahora. Me llamo Julián. No, perdón. Me llamo Mateo. Y no es una corrección, es una de las muchas identidades que me fui comprando con sangre y con billetes. Porque uno aprende muy pronto en el norte que los nombres se cambian tan fácil como las camisetas cuando la vida te pide esconderte. Nací en un pueblo donde la miseria es una escuela y la ley una sugerencia. Y crecí viendo a mi madre partirse la espalda en 3 trabajos para darnos de comer mientras mi padre se perdía en apuestas y olvidos. Así que juré que alguna vez no nos faltaría nada, que yo me encargaría de que nadie volviera a sentir hambre en esa casa, que yo sería el que tuviera el control. Lo que nunca imaginé es que el control vendría envuelto en amenazas y que las manos que me harían grande serían las mismas que me hundirían en la tierra. Empecé como mula, luego como chofer. Después tomé decisiones pequeñas que me pusieron en la mira de los mayores, y con el tiempo terminé armando mi propio grupo, con ranchos, con gente que obedecía sin preguntar y con dinero que olía a sudor y a guerra. Me convertí en lo que juré no ser,
El tipo que maneja el mapa de la muerte en su teléfono y que manda a otros a buscar lo que no se puede pedir por la puerta. Las primeras veces pensé que la sangre era parte del trabajo. Crees en tus justificaciones. Te dices que quitas a los peores para que otros vivan en paz, que tu mano es un mal necesario, pero eso es mentira y lo sabes cuando ya estás acostumbrado a ver cuerpos en el borde de las carreteras como quien ve piedras. Todo eso sucedió y yo lo acepté porque creía que tenía un fin noble. Sin embargo, había noches en las que me despertaba con la sensación de que alguien me observaba desde fuera de la cama, una sombra que se recortaba entre la luna y el cerro, como si el monte hubiera tomado forma humana. Me hubiese reído si me lo hubieran dicho mis sicarios en una cantina, pero el miedo no llega de chiste, se mete en las costillas como una mano fría. Lo vi por primera vez en la entrada de la sierra, cuando venía de cerrar un trato con un cártel aliado que nos debía respeto y pago. La carretera estaba desierta, la niebla pegada al suelo como una sábana vieja, y de pronto un relincho corto se oyó detrás de los arbustos. Pensé que sería uno de esos ruiditos que la noche regala, pero la figura que apareció era distinta, un hombre vestido de charro, todo negro, con botas barnizadas que resplandecían bajo la luz de la luna, un sombrero que le pronunciaba la sombra sobre los ojos y un caballo grande que parecía hecho de humo. No me asusté en el sentido literal porque uno aprende a no mostrar miedo, pero algo en mi pecho se tensó como un resorte. Pasé el vidrio del carro apenas, y él se inclinó, como si conociera mi nombre. No habló a viva voz, su voz entró en mi cabeza como una ficha de audio que alguien activó, y me ofreció resultados. Dijo lo que todos quieren oír, que podía llevarme más arriba, que podía hacerme intocable, que negocios que hoy fallaban, mañana serían míos sin obstáculos. Yo pensé en mi rancho creciendo, en camiones cargados, en cuentas bancarias sin límites, en mujeres que no me dirían que no, y en mi madre comiendo decente. Acepté. No firmé con tinta, lo hice con una mirada que valió más que cualquier contrato. Al principio todo fue una nube de victoria. Los cargamentos pasaban sin toque, las rutas se abrían y la policía dejaba de ser una molestia. Los rivales caían en emboscadas que ni la peor inteligencia podía prever, y la palabra imposible desapareció de nuestro vocabulario. Me sentía como un dios menor en mi territorio. Pero como siempre ocurre, las cosas que vienen rápido vuelven con interés. Las primeras señales fueron sutiles. Un recado en la puerta del rancho con una pata de gallina clavada, un caballo que apareció muerto en el corral con la lengua fuera y los ojos secos, una foto quemada de mi infancia que encontré en la caja donde guardaba las cartas de mi madre. Pensé que eran provocaciones de enemigos, jugué a la soberbia y mandé a mis hombres a patrullar con más furia. Luego llegaron los cuerpos, empezaron a aparecer en los límites de mi territorio, pero no eran solo los rivales que yo había mandado a ajustar, sino personas que habían trabajado para mí, gente que yo creía leal, trozos de hombres colgados en árboles, con la piel desgarrada y mensajes tallados en la carne en forma de advertencia. La sangre se parecía a un mapa que marcaba lo que yo era, pero lo más extraño es que en muchas de esas escenas, una silueta de charro se perfilaba en alguna grabación de celular, un reflejo imposible que solo aparecía por unos segundos y que nadie más parecía notar. Mis muchachos decían que era obra de enemigos, pero también había cámaras que mostraban su sombrero al pasar por zonas donde nadie más andaba, y yo que mandaba a cortar cabezas, empecé a sentir que alguien me cortaba a mí por dentro. No pensé en romper el trato enseguida. La primera traición fue la de mis propias decisiones. Para mantener el flujo de dinero acepté enviar cargamentos más pesados, arriesgando rutas antiguas, y me fui acostumbrando a que sonaba la radio a medianoche. Pero la balanza empezó a inclinarse en mi contra. Los que una vez me ayudaron a subir comenzaron a desaparecer, y en su lugar había objetos que antes no existían en mi hacienda. Una cuerda negra colgada en la viga del establo, espuelas oxidadas clavadas en la madera, un cuaderno viejo con nombres tachados hasta quedar solo uno, el mío. Sentía que alguien hacía un inventario con mis pecados y los marcaba con tinta fresca. Una madrugada me despertó un ruido en la cerca del rancho, un crujido que no podía atribuir a perros o a viento. Salté armado y salí en pijama con la adrenalina a la vista, pero lo que vi me recorrió hasta los huesos. Decenas de rostros colgando como piñatas en la cerca. Rostros que reconocí al instante porque eran de mis operadores, de gente que había pasado por mi lado pidiendo permiso para vivir, y cada uno tenía una mueca de reproche, una acusación muda que me partía en dos. Entre ellos estaba la cara de un tipo al que yo envié a tomar una plaza y que había desaparecido meses atrás. Su lengua estaba fuera y en la palma de su mano tenía la misma marca que vi en el cuaderno. Un caballo, un sombrero, una soga. No había huellas de entrada ni salida.
Parecía que los rostros se habían colocado allí con cuidado ritual. Sentí el estómago vaciarse y la saliva quemarme. Supe que ya había pagado un precio, pero no entendía cuánto debía, ni en qué moneda. Las visitas se volvían más frecuentes, pero nunca cercanas, nunca pegadas al cotidiano. Él aparecía en los limbos, en los pliegues de la noche, en la sombra que proyectaba la luna sobre la pared de la habitación, en el reflejo de un charco con aceite, a lo lejos en la loma frente al rancho donde su silueta parecía mantener la vigilancia como un centinela que no duerme. A veces me hablaba en susurros en la cabeza, otras me dejaba objetos, una silla con grabados que no conocía, un sombrero viejo que olía a cuero gastado y a tierra quemada, una cuerda que no se rompía aunque la tirara con fuerza. No le pedía presencia constante, lo justo para recordar que él estaba ahí, que su oferta no era una deuda corriente sino una condena estructural. Me dejaba señales para que supiera que mi nombre estaba escrito en su libreta. Con el tiempo comprendí que las ganancias se medían en cadáveres que no aparecían numerados en mis libros, sino en rostros que algún día mirarían con reproche cuando yo intentara dormir. El dinero era real, sí, pero cada billete traía un olor metálico que me acompañaba a la cama. Empecé a soñar con un patio lleno de sillas vacías donde las sombras de quienes tomaban asiento volvían como figuras para reclamar su turno. Sentía que mi hacienda se convertía en un gran salón de espera, y en ese salón a veces veía a mi madre, pero envejecida en segundos con la piel cuarteada y la boca abierta como en un grito que ya no salía. Aparecieron rumores de que el charro no es un simple cobro, que pide consecuencias que van más allá de la muerte de los demás y que empieza por marcar a quien pidió el favor. Escuché en cantinas que en otros pueblos un hombre que trató de burlar al personaje amaneció con el rostro rebanado en las paredes de su propia casa, y que algunos que se negaron a ceder quedaron condenados a ver a los suyos caer uno tras otro hasta que se ofrecían voluntariamente. Esa idea me carcomió, porque la palabra oferta se me hizo angustiosa. ¿Qué tan lejos llegan mis manos para salvar lo que quiero? ¿A quién estaba dispuesto a sacrificar para seguir en pie? Empecé a medir el valor de los vivos con la frialdad de un contador y a preguntarme si los otros sentirían la misma culpa que yo sentiría el día que me tocaran. La noche que cerró la primera parte de mi cordura fue clara y sin viento. Hice una cena para celebrar un acuerdo que me blindaría frente a rivales que aún querían disputar mis rutas. Llevé a mi mesa los mejores platillos, el tequila que guardaba para ocasiones importantes y a la gente que me había acompañado desde que éramos pocos. Reí, conté historias, abracé a algunos con desdén y a otros con cariño fingido, y cuando la cacerola quedó vacía salimos a fumar bajo el cielo punteado de estrellas. Fue mientras encendía un cigarro que sentí el sonido, no un relincho sino como un latido repentino, como si la tierra misma se hubiera apretado en un punto. Miré hacia el camino y ahí estaba, a media loma, recortado contra la sombra de un mezquite, su figura erguida, con el sombrero inclinado delgado y el caballo inmóvil. Subí con algunos hombres para hacerle frente, enorgullecido y furioso, decidido a mostrar que yo gobernaba ese territorio, pero al acercarnos la escena me congeló. En el suelo, extendido como un mantel manchado, había un niño, no mayor de 8 años, con la camiseta de la escuela de mi pueblo, y a su lado clavado con una estaca, el juguete favorito que había visto en mi propia casa semanas atrás. Los ojos del niño brillaban aún con una vida que no era vida, y la garganta tenía una marca perfecta como la de una soga. Mis hombres se quedaron en silencio, y yo solo pude ver que la figura en la loma inclinó la cabeza como quien lee un nombre en una lista y dejó caer una sombra larga que atravesó el valle hasta llegar a mis pies. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, no por la crueldad en sí, sino por el hecho de que la criatura tenía un rostro muy parecido al de mi sobrino. No hubo gritos, solo un sonido que no puedo describir porque ningún idioma lo contiene, un murmullo como de libros pasando páginas a la fuerza. El charro dio 2 pasos y desapareció en la neblina, como si el mismo aire se lo hubiera tragado, y en el lugar quedó una carta doblada húmeda y con un olor a tierra removida. La abrí con manos que no eran mías y dentro solo había una palabra escrita con letra firme: pago. Esa palabra me siguió por semanas pegada al pensamiento como una lija, y supe que mi suerte había cambiado de dueño. Entendí que lo que creí poder comprar era en realidad un préstamo que venía con intereses en carne, y que mi número estaba marcado en el cuaderno que sostenía la figura que me visitaba a ratos. Ahora, mientras escribo esto y la noche muerde como perro hambriento, sé 2 cosas con la claridad de un condenado: que no puedo borrar lo que firmé con la mirada, y que mi casa, aquella que levanté con fuerza y temor, es una tumba a media hora del pueblo, un lugar donde los fantasmas aún no paran de buscar asiento. También sé que lo que viene no será amable. Él me ha visitado con moderación,
con pausas que parecen éticas de espera, pero la frecuencia aumenta y la lista se hace más corta. Me resta por descubrir cuánto me pedirá en la siguiente cuota y si habrá algo que pueda ofrecer que no termine convertido en hueso. Por ahora he aprendido a reconocer sus señales: un caballo que deja huellas como cráteres, un silencio que apaga radios, una libreta con nombres que aparece en sitios donde no debería, y una sonrisa bajo el sombrero que parece prometer lo peor. En la ladera del Golfo, entre cactus y rastrojos, ahora camino con la sensación permanente de que alguien cuenta con mis latidos como si fueran fichas, y sé que la próxima vez que levante la vista podría ser la última vez que reconozca mi rostro. Lo que siguió fue un descenso con nombres propios y olor a perdido, porque una vez que acepté la oferta ya no hubo marcha atrás y la vida se volvió una cuenta que alguien más llevaba en tinta negra. Y fui yo quien pagó en cuotas que no entendía hasta que me dolían las manos. Las advertencias que escuché en cantinas y en pláticas de borrachos ahora tenían cara y horarios. Visitas furtivas al rancho a medianoche, fotos clavadas en la puerta de la bodega con una flecha que apuntaba al corral, llamadas sin voz que solo dejaban respiraciones largas, y una sensación pesada como hierro en el estómago que no se quitaba aunque no comiera. Empecé a ver la línea que unió mi ascenso con mis pérdidas, y a sentir que el mundo se estrechaba hasta convertirse en la caja donde alguien en otro lado contaba mis latidos como fichas. Al principio intenté negociar con la lógica que me había servido para todo: más dinero, más espacios, sobornos a quienes podían protegernos. Pagué y soborné y creí que con billetes se arreglaba todo, pero el comercio con lo que me visitaba no respondía a pesos ni a promesas humanas, respondía a algo más antiguo. En una de esas noches pensé que podía desafiarlo y mandé a un muchacho del pueblo, el más fuerte que tenía, a buscarlo en la loma para darle un escarmiento. El niño volvió sin sombrero, con los ojos fuera de sus órbitas, colgando de la ropa como si alguien lo hubiese prendido de un clavo. Nadie gritó, nadie corrió a rescatarlo porque la mirada del muerto señalaba a alguien y los hombres se quedaron inmóviles, llorando sin ruido. Yo sentí que algo dentro de mí se quebraba en piezas que no volverían a encajar. Las represalias no siempre fueron directas, a veces eran trampas sutiles. Las botas del caballo dejaban huellas que cruzaban mis corraletas como un mapa de mis fallos. En la cocina encontré la carne de un animal con marcas de dedos que no eran humanas. En el cuarto de mi hijo un juguete apareció colgado del techo y goteaba una savia negra que olía a metal viejo. Empecé a recibir regalos que parecían recompensas hasta que supe que eran recordatorios. Un sombrero que me dejaron en la silla del comedor tenía dentro una pluma manchada en sangre seca, y en la punta había una letra formada con tiras de piel que decía mi nombre. Me desperté muchas noches con la pluma en la mano y la sensación de que alguien me miraba desde el umbral de la puerta y no supe si era él o si yo mismo me había vuelto un visitante más. Cuando traté de huir, el mundo se dobló para que no pudiera. Tomé la camioneta una madrugada y conduje por caminos en que nadie iba, pensando en perderme en la sierra, en cambiar de nombre otra vez, en comprarme un anonimato que ninguna deuda pudiera alcanzar. Pero la carretera no me dejó escapar, el asfalto se hizo estrecho, los postes se alargaron y el paisaje me devolvía señales de mi casa como si un espejo estirado me persiguiera. A lo lejos, en la loma donde lo vi la primera vez, su sombra crecía como una torre, y al bajar la colina encontré a uno de mis hombres en mitad del camino, con la garganta abierta en forma de herradura y estrellas de sangre esparcidas a su alrededor. Miró hacia mí con la boca llena de tierra y dijo mi nombre apenas, como si me nombrara para sentenciarme. Ese fue el momento en que supe que el truco no era físico sino ritual. Cada gesto mío servía para alimentar algo que no podía pagar con violencia simple. La guinda amarga fue la noche en que me obligó a elegir en público. Mandó a uno de los suyos a dejar una nota en la plaza del pueblo, atada a la pierna de un perro muerto. Escoge. Cuando abrí la nota con las manos que ya no eran mías, vi una lista con caras y edades y a un lado, como si fuera una operación matemática, mi nombre y el de mi madre. Me fue imposible no reír y no vomitar al mismo tiempo. La gente del pueblo miraba desde las puertas, y en sus ojos vi una mezcla de miedo y alivio, como quien observa el resultado de una operación que nunca quiso ejecutar. Los días siguientes fueron un desfile de sombras. Mi madre encontró una cruz pequeña clavada en la puerta de su cuarto, hecha con espinas de maguey. Mi sobrino no volvió a clase. Una vecina apareció colgada del aljibe con los brazos cruzados y una sonrisa fija de quien ya no recuerda el motivo de su pena. Intenté proteger a los míos con una violencia que creí suficiente,
pero la violencia era un idioma que el charro ya dominaba mejor que yo. Mis hombres empezaron a morir en formas que parecían obras de artesanía macabra, rostros troceados colgando como piñatas en la barda, manos enterradas en los contenedores de agua con dedos aún moviéndose, cabezas alineadas en bancas con flores que se marchitaban apenas tocaban la piel. Cada escena tenía la firma de alguien que entendía de símbolos, cascos marcados en la tierra con sangre seca, herraduras clavadas en puertas, sogas que no dejaban marca excepto un brillo pálido como si fueran de insecto. Un cartucho de bala colocado en la mesa con mi nombre tallado dentro de su hueco me miraba como un juicio. No puedo decir que no intenté pagar de otra forma. Reuní a unos pocos que todavía me seguían por miedo o por lealtad. Les dije que íbamos a dar una ofrenda, algo que no se prestara a malas interpretaciones. Despojamos un rancho enemigo y lo ofrecimos como sacrificio. Apilamos ganado, dinero falso, armas, promesas en una hoguera que ardió 2 noches enteras. Creí que la feria de fuego lo apaciguaría, que el humo subiría hasta donde este cobro se hacía y se saturaría. Pero la hoguera no fue más que un espejo. En la madrugada siguiente llegaron carros con puertas abiertas y en sus asientos hallamos lo que habíamos ofrecido vuelto al doble, pero con caras pegadas en la madera, ojos cerrados con uñas y bocas cosidas. Sus cuerpos eran obsequios que vinieron con factura. Entonces llegó la noche que permaneció conmigo más que todas. Vine a la loma con la determinación de enfrentarme a él, de atarme a su caballo si era necesario, de rogar por un final distinto. Fui sin armas y sin testigos porque sabía que las armas no servían y que la verdad se negocia en soledad. Lo encontré como siempre, recortado en la loma con su sombrero inclinado y el humo alrededor de sus pezuñas. Esta vez habló en voz alta y no solo en la cabeza. Has pedido el poder para mandar, no para rendir cuentas. Todo lo que sube debe pagar su cuota, y tu casa me la debes entera. Le dije que me dejara a mis hijos, que le pagaría con mi vida antes que con la suya, pero su respuesta fue una lección de cálculo frío. Me ofreció 2 caminos como siempre lo hace, entrega voluntaria o la entrega forzada de quien yo amaba. Yo intenté un tercero, una trampa para espíritus. Le propuse un trato distinto, un trueque de recuerdos por su marcha. Le ofrecí memorias valiosas, la primera vez que mi madre me cobijó con una manta, la voz de mi padre cantando, el nombre de la escuela donde aprendí a leer, cosas inmateriales que no puede tocar cualquiera. Puso la mano sobre mi corazón y pareció reírse sin sonrisa. Me dijo que coleccionaba carne y deuda, no memorias, que mi oferta era papel mojado. Lo que guardas se dice con hueso, murmuró, y con un gesto la tierra misma se abrió para mostrarme una mesa larga donde otros, hombres que alguna vez creí poderosos, iban dejando sus cosas y recibiendo a cambio una marca que los transformaba en sombras de su voluntad. La humillación fue total cuando comprendí la verdadera magnitud del pago. No pedía vidas aisladas, pedía a los que me habían seguido, a los que yo había bautizado con mi nombre en la lista de pagos. Quería que yo fuera su agente cobrador y que mi imperio fuese una gran red de almas que trabajaran para él. No obstante, cuando intenté elegir tal maldad por mi propia mano, me di cuenta de que ya no había soltar la cuerda sin que algo se desgarrara dentro de mí. Elegir significaba mirar cómo mis hombres se ahorcaban solos o cómo mis hijos perdían la mirada. Y la alternativa era lanzarme yo mismo al hueco. Decidí que no podía permitir que se llevara todo y planeé una salida bestial. Aquella madrugada junté dinero, armas y leña, y encendí todo el rancho para convertirlo en un faro de destrucción que consumiera tanto lo que era mío como lo que podía usar para crecer su reino. Pensé que si yo lo perdía todo a la vez, no habría legado para que él reclamara. Pero la lógica de los pactos no funciona con incendios. El fuego en realidad lo alimentó. Entre las llamas, las figuras que él dejó como ofrendas se alzaron y comenzaron a caminar, y los cuellos de los que yo amaba mostraron marcas que no se borraban aunque sangraran. Las llamas limpiaron la madera pero dejaron incrustada la maldición. Lo peor estaba por venir. En el borde de la quema, cuando la casa comenzó a ceder al calor, apareció mi madre de pie con la cara como cera y a su lado mis hijos. En su mirada no había súplica sino una orden que yo mismo esperaba. Me obligó a bajar la mano que sostenía el soplete. La voz del charro resonó detrás de mí. Tus esfuerzos son como el humo de una vela. Puedes prender el campo pero no puedes prender la deuda. Me quedé inmóvil. La vida me dio un segundo para pensar y el segundo fue suficiente para entender que la última jugada no era con fuego sino con sangre. Me ofreció un final que parecía compasivo, que me atara a su caballo y que me uniera a su corte como pagador voluntario, que entregara mis manos para que hicieran el trabajo sucio y que mis hijos quedaran en paz. La palabra paz parecía una broma porque sabía lo que significaba paz en la boca de ese jinete, silencio y marchas de hueso. Le dije que no,
que no sería su servidor, y sus ojos cuando los vi, eran pozos donde se ahogaban todas mis excusas. Entonces me aplicó la soga, una cuerda negra que no lastimaba la piel pero que robaba la voz. Sentí cómo la presión me arrancaba las palabras de la garganta y me obligó a firmar con la mirada un pacto que no estaba escrito en papel. Lo último que recuerdo antes de perder la claridad fue el sonido de cascos que se mezcló con las risas de las cosas que habían sido mis hombres. Cuando volví a despertar no fue en un lecho humano sino en un corredor de sombras. Me vi sentado en una banca larga junto a otros que, como yo, habían sido grandes en vida. Nos dieron sombreros y una cuerda fina, nos enseñaron a atar nudos que no se soltaran y a traer las noticias del pueblo con la rapidez de un reloj. Descubrí que mi voz se había vuelto un eco que sirve para ordenar y que mis manos, antes útiles para hacer billetes, ahora aprendían la técnica de anudar finalidades. De vez en cuando nos dejan bajar al valle para cobrar en especie un paquete de harina aquí, un peine allá, y siempre con ello el sacrificio para sostener la cuenta. Hoy camino con el polvo pegado a las botas como si fuera la última capa de mi identidad. Paso frente a mi antigua casa y la reconozco en ruinas donde otras manos hicieron fuego, y veo a mi madre en la sombra de la puerta mirándome sin esperanza. Mis hijos me ven y no me reconocen. Los pueblos murmuran que he cambiado, que ahora soy otro hombre. Y tienen razón. Soy otro porque mi trabajo ahora es asegurar que la rueda de la deuda siga girando, que otros tomen decisiones y que el charro nunca pierda su lista. No me redimo en estas líneas ni te pido perdón porque ya no sé pedirlo, solo escribo para dejar constancia de que hay tratos que no se rompen con fuerza sino con la entrega. Y si alguna vez te ofrecen poder en una loma solitaria, mira bien a tus manos antes de aceptarlo, porque quizá lo que firmes no se marchite con el tiempo, sino que convierta tu nombre en una herida perpetua que alguien más cobrará a golpe de casco. Yo fui el que permitió que mi tierra fuera un tablero y hoy paso los días siendo el cobrador de deudas que alguna vez quise justificar. Si alguna noche escuchas cascos en la distancia, no mires hacia la loma, mira dentro de tu casa porque quizá allí empieza el verdadero cobro. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.